No se atrevió a decir 11M. Usted fue jefa de gabinete de Aceves en el 11M. Falso. No era la jefa de gabinete, era periodista. Está hablando del 11M. Vamos a hablar de su último bulo, el más grande, el más cruel de todos, porque se levanta efectivamente sobre los cuerpos de 191 víctimas del terrorismo y lo han vuelto a pasear ahora. El bulo de que el Partido Popular mintió a sabienda y mezquinamente para ganar unas elecciones. Han vuelto ustedes... tengan el coraje, han vuelto ustedes al lugar del crimen estos días. El señor Zapatero aprovechó el 20 aniversario de la masacre para pisotear no solo el sagrado respeto a las víctimas, sino también el suelo moral de la convivencia española. ¿Te imaginas que alguien usara una tragedia nacional para llegar al poder? No lo imagines, porque eso fue exactamente lo que hizo el PSOE con el 11M. Hoy, en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo ha destapado lo que muchos callan, lo que durante años se ha querido enterrar bajo una montaña de propaganda. El PSOE utilizó el dolor de las víctimas para hacerse con el gobierno. Y ahora, 20 años después, Zapatero, sí, el señorito Zapatero, y los suyos vuelven a pisotear la memoria de España para no soltar el poder. Y lo peor de todo es que lo hacen con total impunidad, mientras manipulan la historia y se atreven a dar lecciones de democracia. Hoy, en este vídeo, vas a ver el momento exacto en el que Cayetana desmonta las mentiras socialistas, una por una, y dice lo que nadie en la izquierda quiere escuchar. Prepárate, porque esto no te lo van a contar en ninguna televisión. Pero antes de seguir, suscríbete a Detrás del Discurso, activa la campanita y la cosa más importante que podrías hacer es hacerte miembro del canal. Con tu apoyo podemos seguir trayendo contenido sin censura, sin miedo y con la verdad por delante. Vas a ayudarnos a destapar todo lo que los medios tradicionales ocultan. Ahora sí, veamos a Cayetana destrozando a la izquierda en el Congreso. ¿Ha pedido al Partido Popular que apoye la ley de amnistía? ¿En serio? Debe haber agotado el cupo de delincuentes. Cuando lo leí pensé, tiene que ser un bulo, pero no. Fue su reacción al informe de la Comisión de Venecia que, entre las insondables grietas de la ley, destaca su carácter virulentamente divisivo. Consenso exige Venecia al ingeniero de muros. También señala otros socavones, su tramitación a matacaballos, su redacción a la carta de delincuentes concretos, su enigmática decisión de estirar como un chicle el ámbito temporal de la ley contra las exigencias explícitas de la Comisión. Bueno, enigmática, lo han hecho para amnistiar a los Pujol. También el borrado masivo e inconexo de los delitos de corrupción, la no exclusión de todos los delitos de terrorismo, es decir, su brillantísima idea de distinguir entre un terrorismo bueno y otro malo, y esto último será decisivo, ya lo verá, avise a sus socios, Europa también va a tumbar la amnistía. Señor Bolaños, debería haber aprendido usted la lección. ¿Se acuerda? Sí, cuando afirmó que el comisario Reinders tenía cero preocupación por la amnistía e inmediatamente salió su portavoz a desmentirlo. Sus mentiras son pompas de jabón. Por cierto, ¿ha pedido ya perdón a los medios a los que engañó sobre el contenido del borrador del informe? La Vanguardia, por ejemplo. Primero se tragó su titular. La Comisión de Venecia avala la ley de amnistía. Y luego tuvo que cambiarlo por un acorde con la verdad y, claro, casi cómicamente insípido. La Comisión de Venecia avala la existencia de leyes de amnistía en Europa. Claro que hay amnistías en el mundo. Lo que no hay son amnistías como la suya, inconstitucionales, antieuropeas y corruptas. Del bulo de Venecia al varapalo de Venecia. Me dirán que a ustedes la verdad les da igual, y es probable. Uno de los problemas más graves de la política española es precisamente la emancipación del Gobierno de cualquier compromiso con los hechos. Se lo dije en mi última interpelación. La relación del señor Sánchez con la verdad es como la de dos transatlánticos que se cruzan en la noche. La suya, siempre algo más pequeño, es la de dos chalanas. Y sí, va con segundas. De la corrupción le hablaré luego. Empezaré con otros bulos. Los bulos son consustanciales al modus operandi del Partido Socialista y están socavando no solo la conversación pública, sino la fortaleza del Estado y la convivencia constitucional. Así que hoy, con su estimable colaboración, vamos a hacerle una autopsia a sus bulos. No todos, claro, porque necesitaríamos la sesión entera. Segundo bulo, también relacionado con la amnistía, el bulo de la convivencia, la reconciliación. Es un bulo mastodóntico y aún así insisten en difundirlo, incluso con un punto de masoquismo. Junts avisa, la amnistía solo pasa página de la represión, no renunciamos a la unilateralidad, volveríamos a hacer el 1 de octubre y lo haríamos mejor.
Y ustedes, ¡qué maravilla! ¡Qué reconciliados estamos! Esquerra proclama, ahora vamos a por la autodeterminación. Y además convoca elecciones catalanas, pulverizando los presupuestos generales. Y ustedes, ¡oh, qué convivencia más gloriosa! ¡Qué estabilidad tan balsámica! Aunque la palma, como siempre, se la lleva el señor Zapatero. El viernes dijo, la amnistía entrará en las páginas de la historia, un hito en la convivencia española. Este profeta es el mismo que en 2006 vaticinó que gracias a su personal impulso al estatuto inconstitucional, en 10 años España será más fuerte, Cataluña estará más integrada y usted y yo lo viviremos. Lo clavó casi al día. En 2017 los nacionalistas daban un golpe de Estado. En realidad, señor Bolaños, ni masoquismo ni ingenuidad, puro cinismo. No es que la amnistía no favorezca la reconciliación, es que su objetivo es liquidar la alternancia. Es una ley valiente y reparadora, repiten, tan valiente que el presidente no tuvo el cuajo de defenderla en esta Cámara, ni siquiera de presenciar el debate, y tan reparadora que ha trasladado la fractura civil provocada por el proceso en Cataluña al conjunto de España. Lo único que ha reparado la amnistía es el resultado electoral, es decir, su derrota en las urnas, y de forma transitoria. Le han entregado a un prófugo la impunidad y posiblemente también el poder, y a cambio ni siquiera tienen presupuestos. ¿Cómo le decía el opositor Sánchez al presidente Rajoy? Sin presupuestos no se puede gobernar. ¿Presupuestos o elecciones? Eso, adelante, convoquen. Y si tan reparadora y valiente es la ley, métala en su programa electoral. Pero antes díganos, ¿qué están negociando ahora en Suiza? ¿La soberanía fiscal, hachazo definitivo a la solidaridad? ¿El referéndum de autodeterminación? ¿Y cómo van a maquillarlo? ¿Qué sugiere el Sherpa de la mutación constitucional? ¿Y qué van a hacer si Puigdemont cumple sus amenazas y vuelve a España para la campaña? ¿Van a apoyarle a él o al juez que lo tendrá que detener? ¿Al golpista o al Estado? Me temo que toda España sabe ya la respuesta. En eso sí estamos reconciliados. Tercer bulo, también relacionado con la amnistía, aunque en un sentido más profundo. El bulo del compromiso del Partido Socialista con la Constitución. Se vio en el debate que mantuvimos usted y yo en comisión. No es solo que mienta al comparar esta amnistía con la del 77. Aquella nos llevó de una dictadura a una democracia. Esta nos lleva de la democracia a la cochambre y liberal sanchista. No es solo que usted tenga la osadía de equipararse con los hacedores de la transición. Ese momento inolvidable cuando le pregunté, o sea, ¿que usted quién sería? ¿Nuestro Torcuato Fernández Miranda? Y usted contestó, sí. Inasequible la ironía y a la objetividad. Usted es la exacta antítesis de Torcuato, su antagonista histórico. Pero es que además miente sobre la transición en sí. Lo hizo cuando negó a Manuel Fraga la condición de constitucionalista y lo hace cuando civilmente omite el nexo entre el Partido Popular y UCD. Gabriel Cisneros, José Pedro Pérez Llorca, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, también padres de la Constitución. ¿En qué partido cree usted que anida su legado? No será el suyo, desde luego. ¿Sabe lo que defendía el PSOE en la transición? Lo sabe porque se lo expliqué, aunque miro para otro lado. La autodeterminación. Fíjese, lo mismo que ahora. Ese es todo su compromiso con la Constitución. Esa es su reaccionaria involución. Y con esto llegamos al cuarto bulo, el bulo del PSC constitucionalista. Este es un bulo matrioska, que diría el columnista del País, Daniel Gascón. Primero el bulo de Maragall de que Cataluña clamaba por un nuevo estatuto, no lo aprobó ni el 36% del censo. Luego el bulo de Montilla de que no hay sentencia que pueda juzgar sentimientos, frase fundadora de las actuales acusaciones de Lofer. Después el bulo de Iceta de que en España hay 8 naciones, las he contado, dijo un artista. Y finalmente el bulo de Salvador Illa, que a su vez son 3 en 1. Ni gestor eficaz, el peor ministro de Sanidad de toda Europa durante la pandemia, ni político intachable, salpicado por el caso de las mascarillas, ni constitucionalista de pro. Cómplice del atropello a los derechos civiles y lingüísticos, el sábado se quitó por fin la careta nombrando como portavoz a una defensora de la autodeterminación. Por cierto, bravo por el Parlamento Europeo que ayer votó proteger los derechos de los castellano hablantes en Cataluña con su voto en contra. Lo reconozco, con el PSC me equivoqué. Siempre pensé que el PSC era el tonto útil del nacionalismo. Pero no, es peor. Es la fuerza que ha otorgado a una ideología reaccionaria su inaudita superioridad moral. Es el celofán que rodea la xenofobia. Lo ha dicho muy bien Nicolás Redondo Terreros. El PSC es la retaguardia criptoseparatista del proceso. Su objetivo no es pasar página, sino capitalizar
el siguiente capítulo. Quinto bulo. Lo desempolvan ahora para justificar sus claudicaciones en Cataluña. El bulo de que el PSOE derrotó a ETA. La amnistía del golpismo sería como la asimilación de Bildu, un gesto por la paz, con muchas zetas. Pero no, señor Bolaños. La verdad es la verdad, la diga el Partido Popular o su porquero. El señor Zapatero no derrotó a ETA. El señor Zapatero negoció con ETA. Tú deja de matar, que yo te dejo mandar. Mandar sin renunciar ni a tu sádica historia ni a tu proyecto racista. Y ETA aceptó la transacción, porque estaba acorralada y porque le convenía. Su objetivo nunca fue matar por matar, sino matar para mandar. Y lo está consiguiendo. Bildu se presenta como un partido feminista, ecologista, animalista, vegano y multicolor. Ojalá lo fuera. Bildu está contaminado por el terrorismo, que es incapaz de condenar porque sería condenarse a sí mismo. Y Bildu tiene dos objetivos políticos incompatibles con la democracia y el progreso: la implosión de España en tribus étnicas enfrentadas y la involución marxista y totalitaria del País Vasco. Y el PNV, como siempre, bailándole el agua para ruina propia y de Euskadi. Bildu es una fuerza sin parangón en Europa, con la que nadie con un mínimo de decencia puede pactar sin hundirse por el sumidero y la inmoralidad. Pero ustedes lo hacen, no por amor a la paz, sino por amor al poder. Atienda bien, señor Bolaños, porque estos son los hechos. El Estado de Derecho derrotó a ETA. La sociedad resistió. Los comandos fueron detenidos, los terroristas juzgados. Un gobierno del PP impulsó la ilegalización del brazo político de ETA. Los echamos de las instituciones, acabando con la brutal anomalía de que nos asesinaran a todos con nuestros impuestos. El Estado de Derecho también derrotó el golpe del 1 de octubre. Policías y guardias civiles impidieron el referéndum. La sociedad se movilizó. El gobierno del PP aplicó el artículo 155. Los jueces metieron a los golpistas en la cárcel. El Supremo los condenó por sedición. ¿Y entonces qué pasó? Que el PSOE los rescató, a unos y a otros. El señor Zapatero rescató al partido de ETA y patrocinó su vuelta a las instituciones. Y el señor Sánchez rescató a los golpistas, los indultó, derogó la sedición y ahora los amnistía. Entre uno y otro solo hay una diferencia. Y es que el señor Sánchez no solo ha rescatado a los golpistas filoterroristas de la marginalidad donde deberían languidecer, es que les ha dicho por lo bajo: yo os aseguro el poder en vuestros respectivos territorios a cambio de que vosotros me aseguréis a mí el gobierno de lo que vaya quedando de España. Si el señor Sánchez sigue en el gobierno, habrá referéndums de autodeterminación en el País Vasco y Cataluña. Ustedes llaman pacificación de España al desguace del Estado y la liquidación de la convivencia constitucional. Sexto bulo, con el que llenan el gobierno y hoy vuelve a la palestra. El bulo de su incompatibilidad ontológica con la corrupción. No solo acusaron falsamente al PP y al señor Rajoy de una corrupción institucional y masiva, no solo levantaron sobre ese bulo una moción de censura, no solo siguen propagándolo después de que la propia Audiencia Nacional lo desmontara en un auto demoledor, es que siguen proclamándose implacables con la corrupción. Ustedes, los que desviaron 680 millones vía los seres, los que por ello recibieron la mayor condena por corrupción de la democracia, los colegas y cómplices del tal Coldo, los que ahora amnistían la corrupción, peor aún, los que compran el poder borrando los delitos de otros políticos en una transacción corrupta sin precedentes en una nación democrática. Señor Bolaños, reconózcame una cosa, no deja de resultar poéticamente justo que el señor Ábalos fuera quien presentara la moción de censura. Y ahora... Por cierto, Francisco Camps lleva 9 victorias judiciales, le queda la 10ª y última, y supongo que están pensando cómo resarcirlo, ¿no? Con un homenaje, debe un perdón finalizar. público. Sabe que tiene un segundo turno. Un minuto, Finalice, por favor. presidente. Señor Bolaños, en realidad, el mayor bulo, el que engloba a todos los demás, es el bulo de que el Partido Socialista tiene futuro. No tienen ustedes nada, ni principios, ni presupuestos, ni proyecto. Se han convertido en un partido bisagra, en una minoría de bloqueo de la convivencia y el progreso, lastre de una Cataluña en decadencia y una España paralizada. Por eso sí le digo, salgan del búnker, vuelvan a la Constitución, reconcíliense, sí, con la idea de España, con el principio de la igualdad y con algo previo a todo eso, que es el valor de gobernar, el valor de la verdad para gobernar, porque un bulo no puede gobernar. Y ahora sí acabo. Hay un último bulo, el de la competencia técnica y política del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Lleva tiempo circulando.
Y tengo que reconocerle, Señoría, señor su Bolaños, tiempo ha finalizado, el loable, de concluye. verdad, loable esfuerzo que hace usted por difundirlo. Animoso, fachendoso, inasequible al pudor y a los hechos, desafiando la famosa sentencia del gran Tarradellas de que en política se puede hacer todo menos el ridículo, se plantó usted en el patio del Congreso y se felicitó Señoría, a sí finalice, mismo. no me haga quitarle Es el la único bulo palabra, que no por se ha favor. tragado nadie. Muchísimas gracias. Por su paciencia. Señor Bolaños, pierda toda esperanza. El Partido Popular no va a apoyar jamás la ley de amnistía porque no apoyamos la corrupción y menos para liquidar la nación constitucional. Se lo dejo a usted. Segundo, el que tiene problemas de comprensión lectora graves es el señor Bolaños. Y en muchos aspectos. Índice de Economist 2023, España, puesto 23 de los 24. En el 18, 14 del 24. Ha caído 9 puestos. ¿Qué me dice de la democracia con ustedes? ¿Cómo funciona? Problemas de comprensión lectora del señor Bolaños, que da lecciones esta mañana. La Comisión de Venecia. Usted sigue mintiendo. O sea, yo le recomiendo que... Yo entiendo, en el fondo. Entiendo que siga mintiendo porque usted tiene que salvar la cara del ridículo que hizo e hizo hacer a otros medios de comunicación mintiendo. Ahora, yo le recomiendo que salve usted el bochorno y saque la pata ya. De hecho, lo más importante que dice la Comisión de Venecia es que los jueces tienen la última palabra. Usted ayer dijo en el Senado, el Congreso tiene la última palabra. No, los jueces a los que ustedes atacan, insultan y amedrentan. 3. Usted sacó la patita, pero poco bardón le he visto. No se atrevió a decir 11M. Usted fue jefa de gabinete de Aceves en el 11M. Falso. No era la jefa de gabinete, era periodista. Está hablando del 11M. Vamos a hablar de su último bulo, el más grande, el más cruel de todos, porque se levanta efectivamente sobre los cuerpos de 191 víctimas del terrorismo y lo han vuelto a pasear ahora. El bulo de que el Partido Popular mintió a sabienda y mezquinamente para ganar unas elecciones. Han vuelto ustedes... tengan el coraje, han vuelto ustedes al lugar del crimen estos días. El señor Zapatero aprovechó el 20 aniversario de la masacre para pisotear no solo el sagrado respeto a las víctimas, sino también el suelo moral de la convivencia española. Utilizaron una masacre para ganar el gobierno y ahora la quieren utilizar para no perderlo. Están ustedes en una deriva absolutamente desquiciada, se dirigen contra el muro del derecho, de las urnas y de la moral. Y ahora, 2 minutos que me quedan, le voy a contar una historia. No un bulo, una historia de verdad le voy a contar. Verano de 2006. Yo era entonces una joven columnista del Mundo, sin apenas amistades ni conexiones, entre los políticos, sí, y venía de escribir un articulito, una columna, titulado El Gordo. ¿Sabe quién era El Gordo? Es el alias de Arnaldo Otegi en su etapa de terrorista en activo. De pronto recibí una llamada, sorpresiva de teléfono, de Gabriel Cisneros, que era entonces vicepresidente del Gobierno y un referente para cualquiera con un mínimo de conocimiento y aprecio por la transición. Un hombre cálido, conciliador, justo, inteligente, profundamente liberal, de esos que dignifican una institución, una profesión y una nación. Con voz frágil y una cierta urgencia que se notaba, me citó en su despacho, aquí arriba, y fue al grano. Me dijo: quiero escribir un libro sobre el atentado que sufrí en 1979. Quiero que todo el mundo sepa quién es en realidad Otegi. Veo que el asunto te interesa y quiero pedirte tu ayuda. Y yo, abrumada, debo decir, incluso emocionada, le dije que sí, que era esencial dejar la verdad por escrito, por la memoria de la transición, pero también para contrarrestar el inaudito proceso de blanqueamiento iniciado por Zapatero, eso de Otegi, hombre de paz, ¿no? No tuvimos tiempo, yo entonces no lo sabía, pero un cáncer estaba consumiendo a Gabriel Cisneros y unos meses después murió. Ustedes, señor Bolaños, desprecian el legado de Gabriel Cisneros y legitiman el de Arnaldo Otegi. Ustedes pretenden sustituir el gran pacto constitucional que hizo posible la reconciliación española por un proyecto sectario de rencor y de ruptura. Sepan que están condenados al fracaso. España es una arquitectura solidaria que ha durado siglos. España es una voluntad empecinada de vivir juntos los distintos. España ha superado flagelos incluso peores que el señor Sánchez. Por eso, ahora, señor Bolaños, felicite si quiere, pero a los españoles. El señor Sánchez pasará y la Constitución prevalecerá. Muchas gracias. Gracias.